Listo, muchas gracias. Bueno, como siempre, muchas gracias por pues, dedicar ese tiempo para escucharnos y compartir sus experiencias. No, definitivamente el doctor Domínguez tiene toda la razón. El craneofaringioma es un tumor precisamente por su localización, como describe en el centro del cerebro, como dice, pues donde se localiza prácticamente. Esta presentación hice pues una revisión amplia. Sin embargo, no puedo presentar todo porque verdaderamente craneofaringioma se ha investigado muchísimo y es prácticamente a la par como la ha evolucionado la neurocirugía. Entonces, pues como veremos más adelante, eh, lo que quiero recalcar en esta imagen es que Eh, como vemos en esta imagencita aquí en el centro, si ven mi cursor, un craneofaringioma, y en el lado derecho o izquierdo aparece el posoperatorio. Digamos que eso es lo que uno soñaría. Pero como veremos, tenemos unas importantes limitaciones y pues obviamente para llegar a hacer este tipo de procedimiento, como es un abordaje endoscópico, exige pues una gran experiencia, especialmente pues en este tipo de abordajes. Y eso, que así tenga la gran experiencia, existe un elevado riesgo de complicaciones como veremos. Bueno, Cushing, siempre hay que hablar del doctor Cushing porque él habló de los craniofarigiomas y lo refirió como los tumores más complejos y los describió como los tumores caleidoscópicos. Este es un libro que es reciente, de un chino. Definitivamente es un libro muy bueno que hace una revisión muy amplia de los craniofarigiomas y este es un artículo del 2019 que hace también una revisión amplia. Y este artículo lo que quiero mostrar es que es una revisión de varios hospitales, de varios centros. O sea, es un tumor que exige que seamos un grupo. Es hora de que pensemos para poder, para beneficio de nuestros pacientes, crear un grupo especialmente con todos los que tienen que ver con ese tumor. Pero como el índice son los temas que vamos a realizar. Un poco de historia, el doctor Ranke fue el primero que pues describió la evaginación del endodermo en el intestino anterior, como veremos más adelante, y por esto él lleva pues su nombre, la bolsa de Ranke. Von Center fue el primero que describió masas de células que asemejaban epitelio escamoso en este conducto. Babinski y Forlix fueron los primeros en describir la relación con los craniofarigiomas y los síntomas clínicos. Y el doctor Erden fue el primero que describió la interpretación histológica de los craniofarigiomas y en algún tiempo se le dijo que eran los tumores de Erden. Pero bueno, conservó los craniofarigiomas. El doctor Haster fue el primero que existe pues la resección transesfenoidal. También hay otras revisiones que hablan que no, que es el doctor Horsley, pero pues juntos en sus escuelas dieron importantes avances en este tumor. El doctor Frazier acuñó el término de craniofarigiomas como tal. Tengo que enunciar a Maxson y a Kligler porque cuando aparecieron pues los esteroides mejoraron las evoluciones posoperatorias en estos tumores. Y bueno, más adelante los abordajes transnasales y transfenoidal por Hardy y Lalonde. Sin dejar aparte el doctor Cushing que también profundizó ampliamente en este tumor. El pronóstico, quiero ponerlo aquí en este punto porque es lo que uno, digamos que piensa cuando uno tiene pues, un paciente con un tumor, una vez se le viene pues a su cabeza cómo va a ser el pronóstico del paciente. ¿De qué depende el pronóstico en los craniofarigiomas? Aquí quiero hacer, bueno, recordar al doctor Cafuri, y es lo que piensan en muchos centros del mundo, que los tumores
son enfermedades crónicas. Entonces a veces uno se esfuerza mucho en tratar de solucionar de forma aguda. Sin embargo, como es un tumor crónico, a veces hay que tratarlo como tal. Entonces por eso se deben operar las veces que sean necesarios. ¿De qué va a depender el pronóstico? Del grado de lesión del hipotálamo. Como veremos más adelante, este es uno de los factores que afecta la sobrevida. ¿Por qué afecta la sobrevida? Va a estar relacionado con la obesidad. Los casos que tienen un índice de masa corporal de mayor de 7 desviaciones estándar, obviamente van a tener una menor sobrevida. Aquellos pacientes que tienen deficiencias neuroendocrinas, si no tienen pues un soporte por el endocrinólogo, obviamente las complicaciones de esta enfermedad van a cobrar en algún momento, y las alteraciones neuropsicológicas, porque puede estar relacionado con el hipotálamo, entonces tiene serias implicaciones en esto. Este es un artículo, un artículo del 2015, pareció muy importante, precisamente porque nos muestra eso, cómo es la sobrevida, como vemos aquí en años, el seguimiento de estos casos, y entonces se dieron cuenta que la sobrevida, vemos que aquí lo emociona a uno un poquito, porque comparan la sobrevida y como aquí CR, recesión total, o sea, uno se emociona aquí y cree que la recesión total va a solucionar el problema de los pacientes. O por ejemplo, en este caso, es importante porque aquí HI significa lesión del hipotálamo. Como eran los pacientes que tienen lesión del hipotálamo van a tener una menor sobrevida, y aquellos que no tienen lesión o una lesión mínima tienen una mayor sobrevida. Aquí llama la atención en este caso, y el doctor Cafuri creo que nos puede ayudar en esto, es que los pacientes, según este estudio, que reciben radioterapia tienen una peor sobrevida, y los que no, aparentemente, tengo que profundizar en ese tema, la verdad, la sobrevida es mayor en los casos en que no se le hace radioterapia. Esto lo hace pensar a uno que si tenemos una amplia recepción y no necesitamos hacerle radioterapia, nuestros pacientes van a sobrevivir más. Sin embargo, si llegamos a lesionar el hipotálamo, nuestros pacientes van a sobrevivir menos. En estas imágenes vemos progresión libre, sobrevida libre de progresión. Esto es, como ven, es en las generalidades, y aquí volvemos pues a llamar la atención que en este momento no importa la lesión del hipotálamo en la sobrevivencia libre de progresión. Sin embargo, en la calidad de vida sí importa, porque un paciente, como ya vemos, que tiene una lesión en el hipotálamo va a tener pues un deterioro en su calidad de vida. En esta imagencita podemos ver que es igual la resección total o una resección parcial en la sobrevida libre de progresión. Y aquí vuelve y llama la atención es esto, que supuestamente los pacientes que no le hacen radioterapia sobreviven más. Bueno, quiero hablar un poquito del desarrollo de la glándula, porque de ahí va a depender y nos va a orientar sobre por qué esos tumores se localizan en esa área específicamente. Hay que recordar que más o menos en la semana 4, el ectodermo, que es esta parte de arriba, que forma pues el sistema nervioso central, entra en contacto directamente con el endodermo, sin el mesodermo. Este contacto es importante porque el sistema nervioso comienza a secretar pues unas moléculas que estimulan al endodermo a crecer, a proliferar, y ellos entran en contacto pues con esta parte aquí, que es lo que va a ser en el futuro la neurohipófisis, y esta parte roja va a ser la adenohipófisis. La parte anterior de la adenohipófisis forma la parte anterior del conducto, va a formar la adenohipófisis, y más o menos esto está formado a la 9ª semana de edad gestacional.
Esta imagencita es muy importante porque nos señala que y nos recuerda que hay un espacio, que hay unas células que separan el sistema nervioso central de la adenohipófisis, y es esta pía madre, que, como veremos más adelante, es importante en la clasificación que expone este doctor chino, que la verdad pienso que nos orienta mucho a la hora de decidir cuál es el abordaje, aunque confieso que es un doctor que está más hacia los abordajes endoscópicos, pero nos orienta mucho a entenderlo. Como en esta imagen, en esta imagen, la adenohipófisis está por fuera de la pía madre, y lo que la comunica, pues todo ese vía porta que tiene pues la hipófisis y su irrigación. Aquí hay esa imagencita que está aquí en el número 5, que es el tabique que separa la neurohipófisis de la adenohipófisis. Esta parte de acá arriba se da pars tuberalis. Bueno, como tal, el craniofaringioma es un tumor epitelial derivado pues del conducto de Schenker, de Ranke, perdón. Es un tumor, según la clasificación de la WHO grado 1, se han descrito dos variantes, adamantinomatoso y papilar. Es un tumor benigno, entre comillas, porque el crecimiento lento, no invade los tejidos adyacentes. Sin embargo, ese puede tener un pero y depende de dónde comienza a crecer ese tumor, porque digamos que es de la parte más superior del infundíbulo, entra pues en directo contacto con el piso del tercer ventrículo y invade pues el tercer ventrículo, no hace metástasis a tejidos u órganos distantes, pero vamos a ver que hay unas excepciones en estos casos. La nueva clasificación del 2016 de la WHO enfatiza pues en dos patrones genéticos o moleculares, que es el papilar, tiene una mutación BRAF, que es muy importante en este momento porque hay unos medicamentos que actúan directamente en este tipo de mutación, y en los últimos estudios dicen que tiene se han encontrado estas mutaciones hasta en el 95% de los lesiones de los cranioangiomas papilares, y los adamantinomatosos, que es más en los niños, es una mutación del exón 3 del CTNB1, que a la larga es la expresión de la beta-catenina. El 95% de los adamantinomatosos anteriormente, bueno, todavía se diagnostican por la beta-catenina. Aquí quiero pasar un apunte, y es que los exones, recordemos que el ADN tiene exones e intrones. Los exones son los que codifican proteínas, o sea, los que salen de la célula para codificar las proteínas. Esta mutación lo que hace es una beta-catenina que sea difícil de eliminar, entonces se va a acumular en la célula. Aquí entonces vemos que en los adamantinomatosos van a tener expresión de la beta-catenina, y lo van a hacer en los bordes de las lesiones donde aparecen estos acúmulos de beta-catenina. También tienen inmunidad focal contra el claudin, y los papilares documentan la mutación BRAF y tienen un epitelio no queratinizado. Bueno, hay otra cosa que hay que decir de los papilares y los adamantinomatosos, que lo vamos a ver aquí mejor. Como vemos, tienen dos picos de incidencia de 5 a 14 años en niños, y de 65 a 74 es más frecuente en las mujeres. El adamantinomatoso en adultos son iguales. Generalmente se presenta con hipertensión endocraniana, cefalea, alteración de la visión más frecuente en los adultos, anormalidades endocrinas más frecuente en los niños, menos en los adultos. Las calcificaciones es un parámetro importante, porque cuando tenemos un paciente con esa sintomatología y le pedimos una tomografía y vemos esas calcificaciones que aparecen en la región celular, tenemos que sospechar que puede ser un craniofaringioma. Los adamantinomatosos se presentan clásicamente con quistes, es más frecuente de que sean quistes
Los papilares son más frecuentes sólidos. Y bueno, estos son todos tipos de tratamientos que, bueno, recordar un poco de anatomía. Y miren, toda esta parte es el tercer ventrículo, pero de aquí hacia adelante es donde está pues, el cuerpo más binario, más abajo estará la hipófisis. Lo que quiero recordar aquí es la localización o sea, está escondido a la simple vista y prácticamente llegar allá es un reto. Solamente llegar allá, porque mire que ahí tenemos las comunicantes anteriores, va a estar en vecindad con los nervios ópticos, la carótida, las arterias hipoficiarias, el seno cavernoso. Todo eso son estructuras críticas que, pues si lesionamos, podemos dejar con serias secuelas al paciente. Aquí simplemente para mencionar que la glándula pituitaria está pues en el seno cavernoso, como nos enseñó el doctor Campero. Es una vista de los abordajes transcraneales. Este sería un interhemisférico, una vista amplia del quiasma óptico. Podemos ver todas estas arterias que son pues para el nervio óptico. Este sería un interhemisférico, este sería un frontal lateral. Cada abordaje pues va a depender de la localización de la lesión. Más adelante podemos ahondar un poquito más en esto. Y no quiero pasar sin mencionar esta imagen que parece un poco cargada, pero la verdad eso es el hipotálamo, una estructura tan importante que maneja todo. Entonces, influye en el metabolismo de todo. Miren, el intestino, tejido adiposo, los músculos, el hueso, los glucocorticoides, dopamina. O sea, el hipotálamo es una estructura muy importante que, pues como vimos, es algo que hay que preservar. Bueno, los craniofaringiomas en la resonancia y la tomografía es los mejores estudios. En esta imagen C podemos ver las calcificaciones en la región celular. Se ubica, pues, puede tener bilobulado, ISO hiperintenso, dependiendo de la captación de contraste y de la concentración o no de calcio. Y mire aquí esta imagen, una resonancia de columna lumbar sagital, que vemos una diseminación, ¿no? Pensaría que, como nos dice la WHO, no hay diseminaciones, pero mire, ya hay reportados que sí. Y hay otro caso que está reportado aquí en esta letra I, que es una diseminación a través de la vía del abordaje de un craniofaringioma. Bueno, en la clasificación, que es la clasificación QST, se basa en dónde crece el tumor. Estos estudios mostraron que el tumor se localiza aquí, como están estas lineecitas negras, en esos puntos aparece el tumor, comienza a crecer. En algunas partes dice que hay un remanente de las células de ese conducto y en otras sería pues una mutación o una metaplasia, lo que predispone pues al crecimiento del tumor y dependiendo de dónde crezca, asimismo pues va a ser su presentación al futuro. Este sistema clasifica en Q los que están por debajo del diafragma, el S los que están por encima del diafragma pero no invaden el tercer ventrículo o lo comprimen, y los que comprimen el tercer ventrículo. Esa clasificación llama la atención es que no un Q no va a ser un T, ni un T va a ser un Q. Y bueno, como este doctor pues recomienda abordajes endoscópicos casi para todos, excepto para los T. Bueno, estas son varias clasificaciones que han tenido, que pretenden pues orientar el tipo de abordaje que se recomienda dependiendo de la localización. Y aquí está esta clasificación que es la que le estoy mencionando. Este sería un Q. Aparentemente hay una
eh, un diafragma se le ha conservado y se ha extendido pues todo hacia abajo. Entonces sería un S, supuestamente no hay, no, como vemos aquí, no invade el tercer ventrículo, sino que solamente está en el espacio subaracnoideo y se ha diseminado a la fosa posterior, un tumor gigante. Y este sería un T, un tumor que se localiza y que comprime pues el tercer ventrículo. ¿Cuándo considerar cirugía? Eh, Esa es una pregunta que a veces, y yo sé que es difícil decidirla y qué cirugía hacerle. Entonces, dependiendo de los síntomas del paciente, si el paciente tiene un síndrome de hipertensión endocraniana, que esos pacientes se asocian a hidrocefalia, eh, la recomendación es tratar la hidrocefalia. Sin embargo, dependiendo del tipo de tumor, si es un tumor, un adamantinomatoso, pues lo que recomiendan, y como veremos más adelante, es un catéter de Omayac con un interferón que va a disminuir más, como veremos más adelante, disminuye la reacción inflamatoria. Entonces, estos pacientes generalmente pues, presentan con alteraciones visuales, cefalea, que es más frecuente en los niños. Eh, este es un punto importante y dependiendo de la edad del paciente, qué cirugía vamos a realizarle, cómo es el compromiso visual. Son parámetros que tenemos que evaluar a la hora de someter al paciente a cirugía. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Un diagnóstico, aliviar los síntomas de hipertensión endocraniana, extirpar la mayor cantidad de tumor, minimizando la lesión del hipotálamo y la reducción de la compresión del tejido neural en caso de drenar un quiste. Antes de someter a un paciente a cirugía, tenemos que, pues como hacemos, pedirle todos sus test hormonales. Eso nos va a orientar mucho. Es una imagen muy importante que también nos ayuda para definir qué abordaje vamos a hacerle. Tenemos que evaluar cómo es la localización del quiasma, prefijado, normal, postfijado, que nos muestra Roton, cómo es la configuración del seno esfenoidal, que sería conchal, más hacia el frontal o hacia el clivus, o un seno amplio. Esto, pues, digamos que últimamente no se le para tanto atención porque, pues, la neuronavegación nos puede localizar el tumor. Sin embargo, que sería una barrera o sea, sería una indicación de utilizar un motor de alta velocidad que favorece el abordaje. Y bueno, hay que recordar el colgajo naso-septal que es muy importante a la hora de cierre en los abordajes endoscópicos. No voy a tomar muchos de los temas endoscópicos de técnicas como tal, pero sí tengo que mencionar esto que es cuáles son las ventajas y las desventajas de estos abordajes. Las ventajas de la gente que está a favor de los endoscópicos son que no tienen que hacer mucha retracción del cerebral, que exponen fácilmente el tumor y que no deja cicatrices. Las desventajas, que obviamente tienen que ser cirujanos muy experimentados en cuanto al manejo de endoscopia y base de cráneo, que pueden tener fístulas de líquido cefalorraquídeo, generalmente el 10 al 20%, al 30%, y que obviamente exige una reconstrucción muy, que es muy clave a la hora del abordaje endoscópico. Bueno, los pacientes que pueden tener complicaciones nasales, que por eso en este punto son cirugías que se recomienda se hagan en compañía de otorrinos. Los abordajes transesfenoidales, como dije, se recomiendan más en tumores del tercer ventrículo, tumores grandes que invaden las más de dos cisternas, que se van hacia al lateral. Son tumores que definitivamente un abordaje endoscópico no va a ser suficiente. Las ventajas del transcranial, obviamente tenemos más control del tumor, maximiza la identificación de estructuras, obviamente todas esas estructuras que podemos ver y proteger. Bueno, los pacientes, los craniofangiomas que ocupan más de dos cisternas, los casos de recaídas o casos refractarios, tumores que tienen extensión lateral significativa, son las indicaciones de
de hacer un abordaje transcraneal. Bueno, esto es un estudio del 2002 de 122 casos donde están a favor de la remoción total, pero ya vemos cuáles son las limitaciones de estos abordajes. Entonces, un abordaje subfrontal, una visualización limitada del tercer ventrículo. Obviamente tiene una ventaja del nervio óptico y del quiasma, identificamos fácilmente la arteria carotidia. El abordaje terional tiene limitación para visualizar debajo del quiasma. El órbito frontal, aunque es una visión más amplia, nos permite control de los ángulos, pero sigue teniendo el mismo riesgo precisamente por el tamaño del abordaje de lesionar más fácilmente las estructuras. La lámina terminalis, aunque es una ruta, digamos que directa al tumor, sin embargo, existe en esta vía es la de mayor riesgo de daño hipotalámico y precisamente es por la localización, porque usted cuando entra pues por las láminas terminales no es capaz de delimitar las paredes del tercer ventrículo donde localiza el hipotálamo. El trascalloso también tiene limitaciones para delimitar el tumor. Esto pues, la verdad es uno transcortical. Obviamente si entramos transcortical, lesión de la corteza, se requiere hidrocefalia para poder tener una mejor exposición. Hay una pobre visualización del quiasma. Este es un estudio del doctor Pedro Arger, de Argentina. Nos muestra la estadística de las complicaciones de la meningitis. En todos los abordajes tiene meningitis, fístula, infección de la herida, hematomas, hidrocefalias, shock séptico, sin contar las alteraciones neuroendocrinas. Bueno, aquí en adelante vamos a hablar un poco de cuáles son las terapias alternas a los craniofaringiomas, porque como vemos, eh, es un tumor que todos quisiéramos resecarlo en su totalidad, pero como vimos están unas estructuras muy importantes que tienen unas limitaciones, especialmente en la edad pediátrica, porque son pacientes que están en crecimiento, que si llegamos a comprometer el hipotálamo vamos a alterar ese desarrollo normal que ya está alterado. Sin embargo, cuando llegamos a comprometer el hipotálamo se alteraría más porque ya no sería una fisiología normal. Entonces, en estos casos se describió, se ha descrito y se utiliza el interferón. Este es 60 casos del doctor eh, Cabaleiro, donde él utilizó el catéter de Omaya para dirigirlo pues al quiste del tumor. Y este es un estudio más reciente del 2009 donde presentan todos estos casos con unas lesiones quísticas y ellos presentan esta estadística. Inicialmente lo decían con estereotaxia, ponían el catéter de Omaya guiado por estereotaxia, pero últimamente lo hacen por neuroendoscopia. Realmente tienen una visualización directa y están seguros de que el catéter va a quedar dentro del quiste y le dan un tiempo de más o menos de 10 a 15 días de que cierre ese quiste, se vuelva a llenar y luego sí le aplican el interferón, más o menos 3 millones de unidades por 10 días. Esta utilidad de ese interferón básicamente lo que ayuda es como un proceso antiinflamatorio y digamos que nos puede prolongar el tiempo de una segunda intervención. Realmente no se recomienda inicialmente una terapia de primera línea sin intentar pues una resección, excepto en los casos que lesionamos el hipotálamo de radioterapia inicialmente. Cuando la cirugía de emergencia, bueno, drenar pues el quiste como aceite de motor, es un aceite nuevo, lleno pues, de cristales, de colesterol y calcio. ¿Cuándo utilizar la radioterapia? Bueno, lo que leí es que la radioterapia tiene su indicación precisamente porque el tumor es un tumor que
cuando uno se reseca totalmente, y es casi la mayoría, vuelve a crecer. Sin embargo, tiene unas limitaciones. Y es precisamente esas complicaciones a largo plazo que nos mostró las tablas iniciales. Hay unos diferentes tipos de radioterapia y las que esperamos que llegue pronto es la terapia con haz de protones, que minimiza todos esos efectos adversos que tienen las otras tipos de radioterapia. Yo pienso que ese pues va a ser una opción muy válida tal vez en unos 10 años. Las deficiencias endocrinas son presentes más o menos el 54 al 100% de los pacientes después de su cirugía, los de ACTH del 55 al 80%. En los niños que tienen una lesión hipotalámicos van a tener una alteración en la hormona de crecimiento hasta el 100%, de la hormona de tiroides hasta el 100%, de las gonadotropinas. Los pacientes, si no se manejan adecuadamente, pues van a tener un hipogonadismo y la diabetes insípida, que todas estas lo que es aumentar la morbilidad del paciente y exigen un equipo entrenado especialmente en manejar estas patologías. Hay un estudio en el 2012 que evaluó qué pasaba y estudió imagenológicamente la lesión del hipotálamo. Era asociado con la obesidad. Entonces aquí muestro que un paciente que tenía una lesión mínima del hipotálamo tenía un peso estable. Una paciente que tenía un pequeño lesión en el hipotálamo o un orificio aumentaban de peso a largo plazo, y los pacientes que efectivamente tenían daño del piso del tercer ventrículo tendían a estar en obesidad mórbida. Y esto pues lo que hace es afectar la calidad de vida en estos pacientes. Y en realidad esto es lo que nos debe hacer pensar a la hora de enfrentarnos a estos pacientes. ¿Qué pacientes queremos a futuro? ¿Qué calidad de vida podemos tener en ellos? Hacer una resección total va a hacer dejar un paciente funcional. ¿Qué limitaciones o qué equipo médico está entrenado para controlar todos estos? La verdad exige un personal bien entrenado, que hay muy pocos, y más en nuestro país. Las terapias inmunológicas desafortunadamente todavía no son capaces de tratar estas mutaciones. Solamente eh, como veremos en este estudio, el dabrafenib es un medicamento que es muy reciente y ya hay muchos reportes. De aquí tomé estos dos, este es de España, y mire cómo aplicando pues el medicamento en la evolución, cómo disminuye la lesión tumoral. Sin embargo, esto no es inocuo, hay algunos efectos adversos, pero se ha visto que dabrafenib verdaderamente, mire, es que esto es increíble que tenga esa disminución de la lesión tumoral. Esto es, digamos, lo último. Este es un estudio del 2019 que nos muestra que la mejor manera de enfrentarnos a estos tumores es un equipo multidisciplinario, encabezado por los neurocirujanos, neuroradiólogos, neurooncólogos, patólogos y endocrinólogos. Entonces aquí yo me hago esta pregunta, y es una pregunta que es para todos: ¿se debe hacer resección total? ¿Qué tan es importante aplicar interferón alfa? ¿Cuándo hacer la reintervención? La radiocirugía. La recomendación entonces es una resección una resección máxima con mínima lesión del hipotálamo, interferón en aquellos casos de lesiones quísticas gigantes que obviamente tienen una mejor evolución cuando utilizamos interferón alfa, y una reintervención cada vez que sea necesario. La radiocirugía se reserva para aquellos casos después de la reintervención. Unas claves que es un equilibrio: debemos controlar la enfermedad y minimizar los efectos secundarios. El equipo multidisciplinario del tratamiento inicial generalmente implica resección neuroquirúrgica con objetivo de extirpar la mayor cantidad del tumor posible, sin inducir déficits graves, y que no es prudente realizar una resección completa. La mejor opción es la radioterapia.
En los craniofaringiomas siempre se deben descartar las lesiones, las mutaciones y especialmente la BRAF, que es la que tiene pues ese medicamento que ofrece una gran mejoría. Eso era todo por hoy. Bueno, Edwin, felicitaciones. La verdad que fue una charla, si bien no completa,